Queridas amigas y amigos, es una alegría estar juntos nuevamente. Ahora para un vídeo anexo que incluiremos tanto en el curso de Filocalía como en el de Fenomenología. Pero antes de abordar el tema específico de hoy, al que hemos llamado el tema de la ascesis o la ascética en general, que hemos visto oportuno antes de abordar 3 clases sobre Nilo el asceta. Antes de eso decía, tendríamos que ponernos de acuerdo respecto de 2 temas fundamentales de cualquier exposición. Lo que se llama el punto de vista, primero que nada, y luego el tema de los elementos con los que se cuenta en la observación de un fenómeno. Entonces, por una parte, ¿de qué hablamos cuando hablamos de punto de vista? ¿Y de qué hablamos cuando nos referimos a los elementos con los que se cuenta en una observación determinada? Y después se abren 2 temas más. El de la interpretación de esos elementos, la interpretación subjetiva y personal que cada uno hace del hecho o del objeto observado, y de la relación que se hace de esos elementos con los que se cuenta. La relación que establecemos entre los elementos con los cuales contamos. Parece difícil, parece que se complica, pero en realidad es necesario darle una vuelta al tema para que después nos queden más simples las cosas. Porque en todo diálogo ocurre que hay que ponerse mínimamente de acuerdo en la importancia y el significado que se le da a los principales términos usados. Si no podemos estar hablando o escuchando el mismo discurso y sin embargo interpretar cosas muy diferentes. ¿Qué queremos decir cuando decimos punto de vista? Bueno, literalmente hablando sería la posición que uno asume en el espacio, geométricamente hablando, para observar esto, aquello, lo de más allá. Ese es un punto de vista. La posición espacial que ocupo respecto a un fenómeno que observo. Pero el punto de vista no solo implica la posición en el espacio, sino también la posición interior, o desde qué punto en el alma me emplazo para observar tal o cual tema u objeto. ¿Desde dónde lo estoy mirando? Y esto no ya geográficamente, espacialmente, sino un desde dónde cultural, por ejemplo, epocal. ¿Desde qué sistema de valores propio estoy mirando tal tema? Sistema de valores que, como ustedes saben, se ha generado en mi familia, en mi religión, en mi cultura regional o nacional, en el siglo en que vivo. También este punto de vista interior se forma en base a la propia memoria de la biografía personal. Todo esto se acumula en uno y se suma a la mirada cuando uno se dispone a ver algo. Entonces, cuando decimos desde nuestro punto de vista o desde tal punto de vista, siempre estamos aludiendo a esta complejidad que tiene la mirada humana, que involucra no solo la posición espacial, sino también y sobre todo la posición interior para mirar algo. En Filocalía diríamos la posición del alma o la posición del corazón para observar, y en fenomenología tenderíamos más bien a decir la posición en el espacio de representación desde la cual configuramos un fenómeno determinado. Bien, una vez que observamos un objeto, ya al observarlo de primera mano, sin querer tenemos un punto de vista e inmediatamente asumimos una posición hacia él, una posición de adhesión, de rechazo y toda otra serie de valores que imprimimos sobre el objeto
de acuerdo a lo que antes dijimos. Pero también está involucrado en esto los elementos que conozco de una situación determinada que estoy observando. Los elementos que conozco de una situación determinada. Yo tomé unas notas acá para ejemplificar y hacerlo más sencillo. Supongamos, un ejemplo bien simple. Si uno escucha truenos, mira el cielo está nublado y oscuro, y se respira un aire húmedo y pesado, uno tiene allí varios datos, varias informaciones perceptuales. Se produce una relación de datos entre todos estos elementos y se saca una conclusión y decimos, va a llover, es seguro que llueve. ¿Se entiende, verdad? Es muy simple. Pero también hay que ver si se cuentan con los elementos suficientes para sacar una conclusión acertada o más o menos acertada del fenómeno que observamos. Por ejemplo, supongamos que estamos con una persona conviviendo, esta persona empieza a tener fiebre, dice tener malestar corporal, suda, está sudando y empieza a toser un poco. Nosotros podríamos decir, relacionando esos elementos, que tiene gripe, que ha enfermado de gripe o que se va a enfermar de gripe. O otro podría hablar de COVID, ya en esta época de pandemia. Podría ser. Pero resulta que falta un elemento de conocer. Y es que esta persona se había lastimado la pierna, por ejemplo, con un objeto oxidado, con un objeto infectado. Nosotros no sabemos que tenía esta herida reciente en la pierna. Si hubiéramos tenido ese elemento en la información percibida, hubiéramos relacionado la información de la fiebre, del sudor y del malestar de otra manera y diríamos, cuidado, puede que tengas una infección derivada de la herida, ¿verdad? Es decir, que no puedo sacar una conclusión sin tener en cuenta también si dispongo de suficientes elementos y de la relación coherente de esos elementos. Todo esto es muy variable y, por cierto, muy subjetivo. Entonces, cuando abordamos cualquier tema en filocalía o en fenomenología, y mucho más cuando son temas que se refieren a la espiritualidad, al psiquismo humano, al alma, a la búsqueda de la unión con Dios, a la oración pura, etcétera, etcétera, esta subjetividad cobra aún mayor fuerza y tanto el que expone como los que escuchan la exposición están implicados enteramente en la interpretación de los hechos. Mucho más que si dijéramos, bueno, esto es una lapicera y la mayoría de ustedes acepta y no le damos mayor importancia al objeto. No se produce sobre la lapicera demasiada impresión, demasiada contaminación de lo que está en mí. Es relativamente una observación bastante despegada o despojada. Si a esto le sumamos además la dificultad del lenguaje que hay en filocalía y en fenomenología, puede complicarse aún más. Por eso es importante siempre que tengamos en cuenta la necesidad de intercambiar, de consultar, de comentar y sobre todo de ver si nos encajan, si se nos arma un rompecabezas adecuado en cada uno de los elementos que se van compartiendo. Y sobre todo si puedo usar en el cotidiano alguno de los ejercicios, ascéticas o emplazamientos que sugieren estos autores. Todos ellos, por supuesto, están hablando desde su propio punto de vista, en una época determinada, con sus valores y demás. Se trata de que nosotros hagamos lo mismo, no podemos hacer otra cosa. Es inevitable la subjetividad tiñendo la objetividad. Pero es muy diferente cuando esta sobreimpresión que hacemos en lo percibido
se hace con conciencia. Nos vamos dando cuenta lo que va pasando en nuestra observación de los fenómenos. Bueno, quería presentar ese tema o volver a tocarlo, porque hay que tenerlo siempre como acá, en la copresencia de lo que hacemos, a fin de que no creamos a pie juntillas la propia interpretación, sino que incluso la pongamos en tela de juicio. Es posible que lo que estoy escuchando que dijo tal autor sea más bien lo que estoy interpretando tendenciosamente desde mi situación actual, desde mi emplazamiento. Cuando tomamos conciencia de esto, nos volvemos más cautos, tendemos a una segunda lectura y a compartir con otros para equilibrar puntos de vista y sacar una mejor conclusión. Es decir, sumo más elementos a mi observación. Por eso, habitualmente se relaciona a la inteligencia, se dice que una persona es o no es inteligente en base a otros criterios. Me explicaban una vez que el significado real de la palabra inteligencia derivaba precisamente de la capacidad que se tenía, que una persona tenía, para relacionar con coherencia los datos, la información que recibía. La inteligencia era entonces la capacidad para relacionar con coherencia los datos que se habían recibido de una situación. Y cuando a esa relación de datos se le agregaba conscientemente un punto de vista, podía uno suponer que la conclusión al menos era útil al que la estaba efectuando. Bien, ahora continuamos abordando el tema de la ascética, la ascesis y los ascetas. Muy bien, vamos a abordar ahora lo que llamaríamos el tema de la ascesis, la ascética, y también un poco hablar del arquetipo de el asceta. En la clase que viene vamos a abordar a Nilo, el asceta, primero con un discurso sobre la oración que en realidad pertenece a Evagrio, y luego sí con un discurso ascético y espiritual que pertenece a Nilo, precisamente, o al menos es lo que se supone. Pero viene bien un poco ponernos de acuerdo en esto de la ascesis, la ascética, los ascetas y las implicancias que podemos extraer de este tema tan interesante y caro para todos nosotros, si no, no estaríamos en el curso de fenomenología ni de filocalía. La ascesis implica un ejercicio, como se deriva de la etimología de la palabra, una especie de entrenamiento. También luego se lo ha hecho derivar como una especie de ascensión, de trabajo de ascenso. Pero si somos estrictos, es ascética toda ejercitación, toda práctica. ¿Qué implica? ¿Qué implica que alguien se ponga a practicar una ascética o se disponga en un camino ascético determinado? Lo primero que implica, si observamos con atención, es que ha dejado él de estar totalmente identificado con su cuerpo y con su mente. Ha dejado de tener una identificación total. ¿Por qué? Porque empieza a ver este nuevo asceta, empieza a ver su cuerpo y su mente como objetos a trabajar, a entrenar, a practicar, a moldear, a modificar. Entonces empieza a ser el cuerpo y la mente objeto de percepción de otro, de una mirada que no es ese cuerpo y esa mente. El testigo, el observador, la conciencia, etc. No es el tema ahora. Dejemos eso entre paréntesis.
Pero la primera implicancia es esa, que ya no hay una identificación absoluta. Ya no reconozco los movimientos corporales y mentales enteramente como propios. No lo niego del todo. El nuevo asceta no lo niega del todo, pero al menos se da cuenta, como decía el apóstol, que hay cosas que se producen en él o en el cuerpo y en la mente que no maneja, que no desea, que quiere modificar. Se siente llamado a modificar estas cuestiones. No se resigna, no se somete del todo. Entonces empieza un camino, el camino ascético. Tradicionalmente se han utilizado dos vías en la historia de este tema, que también es la historia del monacato primitivo, del monacato cristiano en general, pero aún antes de Cristo, en la historia del ascetismo. En todas las culturas han aparecido estos extraños, estos personajes extraordinarios, que hacían algo muy contracorriente de lo que hacía el resto. Y les decía, hay dos vías habitualmente mediante las cuales se ha encarado la transformación, la modificación de estos mecanismos, de estos automatismos. Una vía es de abajo hacia arriba y la otra de arriba hacia abajo. Veamos a qué me refiero con esto. En un primer momento se busca, en la primera vía, de abajo hacia arriba, la domesticación del cuerpo. La domesticación del cuerpo. ¿Para qué? Alivianadas las fuerzas, las pulsiones y las potencias del cuerpo, se pueda entonces encarar el trabajo más arriba, el trabajo mental, que se haga más sencillo disminuir los pensamientos o disminuir la fuerza que estos tienen en nuestra conducta, o si alguna asceta era más ambicioso, para encontrar entonces la oración pura, el silencio mental que permite el acceso a la verdadera contemplación, a un emplazarse en el nous para tener contacto más cercano en la intimidad de Dios, del incognoscible. Fíjense que cuando esta vía ascética se plantea la domesticación del cuerpo, lo está reduciendo a su carácter animal, lo está concibiendo como un indomable, ¿no? Como una fiera, como una fuerza extraña, potencias inasibles. Y entonces, como si se tratara de un perro rabioso o de una bestia salvaje, el asceta se dispone a domesticar su propio cuerpo. Y a esto lo hace las más de las veces, y mientras más atrás en la historia nos vamos con más crudeza, lo hace con fiereza, no sin crueldad, mortifica el cuerpo. Es decir, en cierto modo busca matarlo en todo menos en la vida. Busca aniquilar sus pasiones, sojuzgarlo, someterlo a su dominio. Es decir, busca hacer en el cuerpo lo que ahora siente que el cuerpo le hace a él. Fíjense qué ambigüedad. Perdonen. Fíjense qué ambigüedad. Que el cuerpo es mío, que no es mío. El cuerpo me hace a mí, pero entonces si el cuerpo me somete a mí, ¿quién soy yo? Y entonces busco domesticar al cuerpo, pero entonces el cuerpo no soy yo. Ya saben, se nos arman estos líos, pero está bien. Son las mismas ambigüedades y paradojas que tuvieron todos los ascetas en la historia, o al menos la mayoría, y que forman parte de este camino espiritual, de discernimiento hacia la oración pura. Entonces, cada vez que se nos presenten estas paradojas y ambigüedades, dejémoslas ahí. No las neguemos, tampoco las potenciemos. Vamos al punto del día. Entonces, se buscaba de abajo hacia arriba,
Primero, la domesticación del cuerpo, que se considera lo más bajo, lo más pegado a la tierra. Algunos ascetas lo cargaban a esto de nociones morales. El cuerpo es malo, es el reservorio del pecado, es la herramienta que utiliza el demonio, la fuente de todas las pasiones, es un cadáver que se agita y me impide acercarme a Dios, con mucha connotación moral. Y otros lo miraban más técnicamente. Allí tenemos ya una simiente de una posterior división que podríamos hacer entre el filócalo y el fenomenólogo, ¿no? Porque la otra vía busca comprender para que la comprensión descienda y encarne en el cuerpo y lo aliviane también, lo someta, pero desde arriba hacia abajo. Esas son las dos vías en grandes rasgos. Ahora, la vía de la comprensión se aboca más a observar la raíz de los mecanismos de los pensamientos. ¿Cómo es que este pensamiento viene a dominarme, o este logismoi, o por dónde me ataca este demonio? Esa es la vía de arriba hacia abajo. Observación aguda, muy atenta, mucha vigilancia y desentrañar cómo es que se hilvanan las cosas para que después termine haciendo esto o aquello. Cuando esta comprensión es profunda, de tal manera modifica la mirada que empieza a descender sobre el cuerpo esta especie de luz que deriva del nous, que es gnosis, que es conocimiento, que tiene en sí la gracia y que también suele ir calmando las pasiones corporales. En otras palabras diría, de tan atento que está el asceta, se le dificulta al cuerpo dominarlo. De tan atento que está el asceta a las raíces de los movimientos de las pulsiones. Entonces estaban los más fieros, ¿no? Los más, si quieren podemos verlo como una bruteza, como una crueldad, que se disponían a todo tipo de mortificaciones corporales. Y así aparecieron, ustedes habrán leído, habrán escuchado de los estilitas, por ejemplo, que en la zona de la actual Siria se ponían sobre una columna más elevada que el resto de los mortales y permanecían allí día y noche, en oración permanente o en atención vigilante, haciendo allí las necesidades del cuerpo y satisfaciéndolo muy poco con la comida y el sueño, y hasta permaneciendo de pie años y años. Nos parece increíble, muy emparentado con los yogis de la India, que conocemos más hoy en día por documentales o porque es una cultura que se ha difundido mucho hoy en Occidente. Todo tipo de mortificaciones. Entonces estaban los otros, les recomiendo para profundizar en este tema si les gusta, la historia del monacato primitivo de García M. Colombás, de Editorial BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, un tomo de 600 páginas. Antes era de 2 tomos, ahora es de un tomo de 600 y algo de páginas, que ustedes tienen el PDF publicado en el blog Ezequía. Si no lo encuentran, me lo piden. Allí está muy bien reseñado todo este tema de la ascética. Y por ejemplo estaban aquellos que se metían entre 4 paredes, bastante estrecho el lugar, pero sin techo, para sufrir las inclemencias del tiempo. Ese era el modo en que ellos, en medio del desierto, sometían su cuerpo. Estaban los que ayunaban de manera extrema, los que no dormían, los que no dejaban de recitar ni de día ni de noche con la voz, los salmos, o la oración de Jesús, una ejaculatoria cualquiera. Había otros que permanecían totalmente a la intemperie, expuestos al sol, al frío, a las tormentas. En todo esto, el punto en común es que el cuerpo tiene que ser dominado a como dé lugar.
Es decir, había una inmisericordiad, eran inmisericordes con el cuerpo. No tenían misericordia, no le tenían compasión. ¿Esto qué producía? Y el cuerpo se iba acostumbrando. El cuerpo se iba acostumbrando. A tal punto que se volvían insensibles a las necesidades corporales. Pero esto no los llevaba necesariamente a las alturas, a la contemplación. Muchas veces caían en la intoxicación de la sangre. Por ejemplo, un elemento de mucho interés que se informa, que a mí me dijeron, radica en que el ayuno, cuando es excesivo, intoxica la sangre, se llena de toxinas la sangre. Y esto puede llevar a alucinaciones, por ejemplo, estas toxinas. Entonces, muchas veces, estos ascetas extremos confundían visiones que adjudicaban a la gloria de Dios o a la visita de los ángeles, lo confundían cuando en realidad hoy lo veríamos a eso como alucinaciones afiebradas de un cuerpo maltrecho, de un cuerpo que está en un estado preocupante. Bueno, llegaban a ciertos extremos y a muchos de ellos parece haberles dado resultado porque el cuerpo dejaba de molestar de tal manera que entonces llegaban a la mente muchos menos pensamientos. La mente se debilitaba también por la debilidad del cuerpo y era más fácil de dominar. Ahora, quiero hacer una consideración sobre esto. ¿Cómo es que era más fácil de dominar ahora la mente? ¿Desde dónde se la dominaba? Desde esa atención profunda, que se hizo muy fuerte venciendo las reacciones del cuerpo. Fíjense, ¿cuál es la mecánica de la ascética de abajo hacia arriba? Es una mecánica que fortalece el punto atencional desde el cual se mortifica el cuerpo. O digámoslo más suavemente, fortalece el punto atencional desde el cual se practica una determinada ascesis, porque no todos eran extremos. Y muchos hacían esta práctica corporal continuo, con inteligencia, y al cabo de pocos años lograban un gran dominio de sus funciones corporales. También ustedes lo habrán leído y escuchado, como por ejemplo, disminuían adrede los latidos de su corazón, aquietaban la circulación de la sangre, respiraban muy poco, y esto les permitía profundizar en estados contemplativos que los iban educando cada vez en un plano más elevado. Bueno, esa es en síntesis la vía de abajo hacia arriba. Y la de arriba, que ustedes ya conocen porque insistimos más con ella, es la de comprender en profundidad cómo es que suceden los pensamientos. Otros consideraban a esto los demonios que hablaban. Y si vamos al grado extremo de este tipo de ascesis, eran aquellos en los cuales cuento a Evagrio, por ejemplo, también a Orígenes, y a otros seguidores, Nilo el asceta también, que consideraban directamente a la mente como un campo atravesado por los demonios de día y de noche. La mente era un campo atravesado por demonios de día y de noche, de toda índole, y demonios asociados a cada función corporal. Por eso el discurso sobre los 8 pensamientos viciosos y tantos escritos hablando de cómo un vicio se encadena con el otro y por dónde viene el demonio a dominarnos, etcétera y demás. Fíjense entonces que en lo que hace a la ascesis, históricamente se han abordado estas dos vías. En general, cada asceta tiene un poco de cada una en distintas proporciones. Un poco de cada una en distintas proporciones. Ahora continuamos. Muy bien, continuemos un poco. En términos generales, la vía que principia la ascética a través del sojuzgamiento del cuerpo,
en primera instancia, tiene un riesgo mayor de que la asceta caiga en un trance. ¿Qué es un trance? Es un estado de conciencia que fácilmente se puede confundir con una experiencia altiva, con algo propio de la contemplación. Pero el trance, en realidad, tiene su raíz en un mal funcionamiento corporal. Entonces, se había logrado a lo mejor dominar las pasiones del cuerpo, se lo había sometido a esta especie de voluntad que surge de la atención, pero sin embargo este cuerpo todavía venía a confundir y a dominar a la asceta debido a un mal funcionamiento que terminaba enturbiando la mente. Dijimos recién el caso de la intoxicación, cuando la sangre se llenaba de suciedad derivada de los jugos digestivos que seguían segregándose igualmente aunque el asceta no comiera nunca, porque esta inercia corporal persistía. Estos jugos digestivos enturbiaban la sangre, esto llegaba al cerebro y producía un tipo de pensamientos que podían confundirse con visiones de Dios, visiones angélicas, visitas de Cristo, mensajes, monjes o ascetas que decían que recibían mensajes de la divinidad, etc. Contra esta posibilidad, contra estos peligros, es que se fortaleció la segunda vía, la vía de la comprensión. Se dijo, para simplificar esto, que se podía ir hacia Dios con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. En ambas vías había que tener mucha fuerza, mucho deseo de Dios, una pasión irrefrenable. Pero había que ir con los ojos abiertos, comprendiendo lo que se estaba haciendo y lo que estaba sucediendo. Por eso, sin duda, esta vía de la comprensión es la que recomendamos y la que sin dificultad la mayoría de ustedes va a estar de acuerdo. Por nuestra época, por los conocimientos que hoy tenemos a la mano, estamos más informados de muchas cuestiones y eso tiene sus ventajas y también sus desventajas, como ya saben. En esta vía de la comprensión, lo que se advierte es que hay un punto que se va haciendo fuerte. Este punto que se va haciendo fuerte también ha sido llamado en algunas otras corrientes un centro de gravedad permanente. En Filocalía, lo más parecido a ese concepto sería el corazón espiritual. Otros dicen que el nous fortalecido, un nous fortalecido, el órgano contemplativo del alma. Como sea que se clasifique y etiqueten estos fenómenos, lo importante para nosotros es que el asceta, cuando ha andado un buen trecho con decisión y firmeza, empieza a darse cuenta de la presencia de un centro o de un punto que tiende a la impasibilidad, desde el cual se observan y tienden a manejarse las conductas. Empieza a aparecer una nueva presencia. Esta presencia, en principio, no es lo que llamamos la presencia divina, sino la presencia de nosotros mismos, la presencia del Hijo de Dios, del inmaterial. Antes del surgimiento de la ascesis, antes de que la persona se convierta en un buscador infatigable que termina llevando algún tipo de ejercitación a la práctica, antes no se plantea este tipo de problemas. Cuando este tipo de problemas entre conducta, cuerpo, mente e intención profunda no han aparecido, la identificación con el cuerpo y la mente es total. Y esto no es una crítica de nuestra parte, simplemente intentamos describir lo que sucede porque también nos ha sucedido a todos nosotros. ¿No había acaso una etapa en la vida donde no nos planteábamos nada de esto?
Algunos éramos muy jóvenes cuando eso ocurría, otros un poco más grandes, pero todos reconocemos una etapa en la cual no había conflicto entre los impulsos y lo que llamábamos nuestros deseos y lo que había que hacer. El único conflicto surgía cuando no lográbamos satisfacer nuestros deseos, pero no había todo este tipo de planteos. En esa etapa estábamos totalmente identificados con el cuerpo y con la mente. En el momento, fíjense qué importante porque esto es el núcleo y la raíz de toda ascesis. En el momento en que la vida empezó a ser insatisfactoria, en el momento en que el sufrimiento empezó a ser frecuente, que la angustia se hizo una compañera de camino, como querramos llamar, básicamente cuando dejamos de ver el lado bueno de la vida y empezamos a ver el lado malo, el lado oscuro de la vida, cuando la contrariedad se nos hizo diaria, cotidiana, apareció la búsqueda. Apareció la búsqueda. Dijimos, esto no puede ser. Y al principio buscamos por fuera, de acá, de allá, con una persona, con una situación, con un objeto, con un país, con un trabajo, con un estudio. Y después, poco a poco, empezamos a darnos cuenta que no estaba ahí afuera la solución a esta insatisfacción, que tenía que haber algo más, un modo más radical de resolver el problema existencial de la falta de significado en la vida cuando todo se limita al cuerpo y a la mente. Si la vida es nada más que satisfacer la carne y unos deseos que parecen vientos que vienen y van, perdemos inmediatamente la noción de significado, de sentido. Esto trae consigo grandes crisis, depresiones, noches oscuras y demás. Pero lo que sucedió es que apareció la búsqueda. Esta búsqueda, en el camino religioso y fuera del camino religioso, se transforma en una pasión por encontrarle la solución a la vida. Y allí se inicia algún tipo de ascética o ejercitación, depende de la cultura, pero finalmente es algún tipo de entrenamiento, de trabajo para modificar el estado de cosas. Y ahí nuevamente se abren dos vías. Al tiempo de iniciar la búsqueda, por algún desvío volvemos atrás y caemos nuevamente en el espejismo de creer que hay algo en el mundo o que hay algún tipo de placer que me va a saciar indefinidamente, que voy a poder poseer, algún tipo de placer que no se me va a ir y que ahí me voy a fundar y que ahí la vida va a tener sentido. En general, en la historia humana, estos espejismos o demonios, así como las tentaciones clásicas del desierto, estos espejismos son, por lo general, los apetitos sensuales asociados a la genitalidad y la sexualidad humana, o la gloria del mundo, el prestigio, el reconocimiento social. Por lo general esos dos son los más fuertes. Y si no, el tema material, el tema de la riqueza, el tema del dinero, que viene a ser como una llave maestra que permite los otros dos grandes campos. Como decían por ahí, Casiano creo, ¿no? No recuerdo bien, el dinero al abad en su celda mantiene prisionero. Es decir, hasta el abad para estar en la celda necesita del dinero y por eso es que este poder del dinero viene a ser finalmente, y más aún hoy en día, la tentación suprema, porque esa vía permite el acceso a cualquier otro placer, que finalmente adormecen a esa búsqueda que había surgido y que se había planteado la ascesis. Entonces, la vía ascética en principio denota, muestra, manifiesta el surgimiento de un buscador, de un alma no satisfecha. Por eso se dice que la tragedia, el sufrimiento y el infortunio vienen a ser un gran don,
porque nos cachetean, nos despiertan, nos sacan de la modorra en la cual caminamos adormilados hacia una muerte total. Dice, no, cuando aparece la tragedia empiezas a despertar. Bueno, encamínate hacia Dios. Pero ¿qué pasaba en estos desiertos y a estos ascetas hacia los cuales hoy nos acercamos buscando beber sabiduría para aplicar en nuestra vida cotidiana? ¿Qué pasaba? Que había mucho desconcierto, mucha confusión, se practicaban todo tipo de cosas y se caía en excesos de la derecha y de la izquierda y en aberraciones que son inimaginables. Entonces, aparecieron los maestros, los sabios, aquellos que siendo también ascetas habían alcanzado un grado de purificación interior que les permitía discernir con mayor claridad, facilidad y espontaneidad lo que estaba ocurriendo en sus compañeros, en sus discípulos, en sus coetáneos. Estos por lo general se dedicaron, además de a guiar, a diseñar reglas de vida. Las reglas de vida venían a buscar un ordenamiento de este caos en las experiencias ascéticas. Entonces decía, no, a ver, detengámonos un poco. Hay que comer a tal hora y tal cosa. Hay que rezar a tal hora y tal cosa. Hay que trabajar a tal hora y tal cosa. Las relaciones interpersonales, van a ser de este modo. Y tu vestimenta va a ser esta y no aquella. Y así en todos los órdenes de la vida. La regla pacomiana de San Pacomio, la de San Basilio, de San Antonio Abad, que ya en su modo de vida constituyó una especie de regla básica, y después todas las otras reglas monásticas, las más famosas de las cuales son la de San Benito de Nurcia y San Agustín de Hipona. Y allí deriva todo el monacato cristiano siguiendo una u otra ascesis. ¿Qué es una regla de vida? Una ascesis sistemática, una ascesis sistematizada, ordenada. Vamos al punto central, pero antes voy a tomar agua para no seguir haciendo estas interrupciones. Muy bien. Así que ahí estábamos comentando esto de las reglas de vida como un modo de sistematizar la ascética y evitar excesos de la derecha o de la izquierda. Mucho más cuando estos ascetas se disponían a vivir en comunidad o en algún modo de vida semi-eremítico que implicaba una relación frecuente. ¿Qué pasaba con esto de la vía de abajo del sometimiento corporal para aligerar finalmente la mente, o con la vía de la comprensión que busca encarnar la luz del conocimiento adquirido para que baje esto y aplaque las pasiones? Las dos vías tenían un problema. Sea que hayas vuelto insensible a tu cuerpo y que te hayas independizado en gran forma de él, sea que hayas comprendido de raíz los múltiples mecanismos que hacen automática tu conducta, si metes la mano al fuego, difícilmente no salgas gritando. Es decir, cuando las cosas se ponen realmente difíciles, las dos vías, los dos tipos de ascetismo corrían serio peligro. Serio peligro. Eran muy pocos los que, sometidos realmente a la tentación cruda o al dolor crudo, no perdían lo conseguido. Son célebres las anécdotas de ascetas que durante décadas habían mantenido una línea de trabajo y una coherencia interior, perseverantes en la oración y demás, y que expuestos a la visita de alguna mujer, por ejemplo, o a la aparición de un demonio en forma de mujer, o expuesto a la posibilidad de la gloria humana, donde aparecían varios discípulos a pedirle consejo y demás,
son anécdotas que, históricas o no, nos ponen de manifiesto que finalmente, cuando la cosa se ponía realmente difícil, los dos caminos peligraban. Porque los dos caminos carecían de algo que es necesario y que solo muy pocos santos habían encontrado, o muy pocos sabios, que es el corazón. La vía del conocimiento de arriba y la vía del sojuzgamiento que viene desde abajo se unen en la vía del corazón. La ascética del corazón, que involucra algo de las otras dos necesariamente. La ascética del corazón no desdeña ni a una ni a otra. Las incorpora en sí, pero muy morigeradas, con mucha sensatez, y se funda en otra cuestión. La ascética del corazón que creemos descubrir nosotros a lo largo de la mayor parte de los escritos de Filocalía consiste en un descubrimiento. La vía del corazón consiste en un descubrimiento. La insatisfacción parece haberme llevado a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de sentido, a la búsqueda de la verdad, que es lo mismo que decir la búsqueda de Dios. Y entonces el asceta cree ser él el que por esto o por lo otro se ha dispuesto a buscar a Dios. Entonces se lanza creyendo de últimas que es su intención y su propia fuerza la que lo va a llevar a Dios, aunque él diga me ayuda la gracia y todo lo demás. Pero la vía del corazón descubre, fíjense, esto es muy importante en Filocalía, la vía del corazón descubre que mi deseo de Dios es Dios que me llama. No me voy a cansar de insistir. Mi deseo de Dios, ese ardor que provoca, por ejemplo, la oración ígnea, que decíamos el otro día en una lectura de Casiano, la oración de fuego del corazón ardoroso, esa pasión que habitaba a los ascetas que los llevaba a mortificar su cuerpo o a buscar la comprensión profunda de los logismos y demás. Ese ardor, esa fuerza que nos cuesta creer de tanta que era. ¿De dónde surge? ¿De la asceta? No. Es Dios llamándote. Dios nos llama mediante el ardor en nuestro propio corazón. ¿Qué les quiero decir? Que cuando nosotros nos acercamos al estudio de Filocalía, o cuando aquí o allá en cualquier época abríamos un libro de un autor espiritual, o cuando íbamos a una iglesia, o cuando buscábamos un sacerdote para hablar, o cuando fuimos a otras religiones y a otros caminos y a otras culturas, pero con la misma búsqueda de solución existencial. Cada uno de estos movimientos y de estos pasos era Dios que nos agarraba y nos tironeaba hacia sí. Entonces, fíjense, atiéndanlo en ustedes, si esto no es así, si no es una verdad lo que estamos diciendo, íntima para cada uno. Pero uno se pregunta, ¿cómo puede ser que Dios me atraiga hacia sí, miserable y débil como soy, mezquino, conociendo uno las propias cuitas? ¿Cómo puede ser que esto sea así? Y ahí viene en nuestro auxilio Máximo el Confesor y algunos otros filócalos, que nos dicen, lo que pasa es que todavía no has sido creado del todo. Dios te está creando. Y todas estas vicisitudes y avatares de tu vida son el modo en que Él te está moldeando. Todavía te está moldeando. Entonces, cuando encontramos en nosotros ese deseo de Dios, ese ardor pasional que nos lleva a emprender una práctica, una ascesis, una
ejercitación determinada, cuando descubrimos eso en nosotros, lo que estamos descubriendo es el Espíritu de Dios que nos está inervando, que nos está configurando. Fíjense que es un punto de vista totalmente diferente al que tenemos habitualmente. Por eso al principio hablábamos de esto, de los puntos de vista, de la relación de datos y de la necesidad de ser conscientes de este proceso. Nosotros decimos que cada paso que damos buscando a Dios, en realidad es Dios que nos agarra y nos hace dar el paso. Y esto dota a la zeta de una fuerza mucho mayor. Y allí sí es posible, por ejemplo, el martirio. Ahí sí podemos entender a un mártir, o a ese que pone la mano en el fuego y no la saca. Son ejemplos extremos. Pero, ¿cómo es que los entendemos? Porque ese tipo de asceta se da cuenta que no es él el asceta. Él ha venido a desaparecer. Se ha desdibujado totalmente al reconocer que era Dios que lo buscaba a él. Dios lo buscaba a él. Entonces, como reconozco que Dios me busca, me dejo hacer, me dejo llevar. Esos santos, ya no ascetas, sino santos o sabios o maestros, esos sí contaban con un valor agregado que no tenía ni la vía de abajo ni la vía de arriba. Y a eso le llamamos la vía del corazón, que unifica las otras dos y las potencia en la contemplación pura. Entonces, la vía del corazón, lo que llamamos la vía del corazón, y que nos parece quizá el epígrafe para toda filocalía, ese amor a lo bello, que viene a ser el amor al bien, el amor a Dios, ese aroma que se respira en toda filocalía, es el reconocimiento íntimo de que desde que nací hasta el día de hoy, lo único que ha ocurrido en mi vida es Dios buscándome a mí. Dios haciéndome a su imagen y semejanza. Aquí está el punto. Dios me sigue creando. ¿Por qué? Porque todavía no me asemejo a Él. No estoy apto para convivir con Él en esa naturaleza transfigurada que es el mundo de la luz, de los padres teóforos, de los nípticos. Dios me está haciendo a su imagen y semejanza. Si Dios me está moldeando a su imagen y semejanza, necesariamente tiene que crecer en mí lo inmaterial, que es lo que más se asemeja a Él dentro de nuestra limitada concepción mental de Dios. Bueno, ya para terminar y no extenderme, yo pongo las luces acá para que se pueda ver el vídeo, pero ya no puedo leer a esa distancia. Dice, yo quería un poco hacer la conclusión, que me pareció bien. Vista la ascesis, desde el punto de vista que elegimos mirarla, y en tanto los elementos de que disponemos y la relación de datos que hacemos entre ellos, nos parece que todo asceta es en realidad un amante de Dios. ¿Qué es un asceta? Un amante de Dios. Convocado a la alcoba por Dios mismo desde su misma concepción. Permítanme que lo repita. Todo asceta es en realidad un amante de Dios, convocado a la alcoba por Dios mismo, desde el mismo momento de su concepción. Esa, creo, es la vía del corazón que plantea Filocalía, que unifica la vía de la mortificación corporal, aunque con mucha sensatez, con la vía de la gnosis y de la comprensión que nos lleva al nous. Veamos si es así.
Sería muy bueno intercambiar sobre este tema y ver qué consecuencias prácticas, qué consecuencias en la vida cotidiana tiene esto para nosotros. De primera, lo que observamos es que ante las dificultades se encaran muy diferentemente cuando nos creemos nosotros ser los que vamos hacia Dios, que cuando reconocemos que estamos siendo llevados por Él, aún a pesar nuestro, a través de los acontecimientos de la vida. Bueno, eso es todo por ahora. Vamos a ver si hacemos una reunión al mes de Filocalia y una de Fenomenología para intercambiar entre todos, los que se pueda. Les sigo agradeciendo mucho las transcripciones de clases, los audios que están haciendo y tengan paciencia porque tenemos ya varias cosas para subir y aún no hemos podido hacerlo. Les mando un abrazo fraterno para todos, invocando siempre el santo nombre de Jesús. Gracias.